Dios les bendiga. Les saluda a Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a iniciar con el tema cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia, donde en estos momentos vamos a estar en lo que es la tercera lección. En esta lección vamos a estar desarrollando 3 puntos. El primero tiene que ver con que un buen intérprete debe conocer definiciones. El segundo punto tiene que ver con que un buen intérprete debe reconocer la autoridad de la Biblia. Y el número 3 tiene que ver con que un buen intérprete debe considerar los mandamientos de la Biblia. Entonces, vamos a estar abarcando estos temas, deseando que nos ayuden a cada uno de todos nosotros para siempre hacer un buen trabajo en lo que es la interpretación. Vamos a ver en estos momentos lo que es un buen intérprete debe conocer definiciones. En estos momentos vamos a estar viendo estas palabras. ¿Qué es la exégesis? Si vemos esta palabra, es muy importante que la consideremos. La exégesis es una palabra compuesta y lo que nos da a entender es extraer. La hermenéutica también vemos que es importante para ello porque es el estudio de cómo debemos hacer esto. Cuando hablamos de exégesis, es explicar, o cuando se utiliza en la hermenéutica, es explicar con la exégesis, que es sacar afuera lo que el texto dice. Es lo que nosotros hacemos, sacar la información del texto, y esto es lo que vamos a decir. Hay cosas que no debemos hacer. Nunca traer ideas al texto. Nunca traigamos ideas al texto, ideas preconcebidas, que yo pienso que esto es así, que yo siento que esto es así. No, debemos siempre mencionar lo que la Biblia dice, sacar esa información. Es importante eso. Traigamos las ideas de Dios hacia nosotros y Dios nos va a dar, o mandamientos, perdón, hay que traer eso a nuestra vida, sacar esa información del texto. Entonces, esto es importante. Así es como nosotros explicamos y practicamos lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿qué es lo contrario de la exégesis? Es la eisegesis. Esta palabra está compuesta también, pero lleva una preposición, que esta palabra eis es el término utilizado muchas veces como para o en o dentro de. O sea, esto no es sacar, sino es meter al texto, lo cual esto es un punto completamente equivocado. Y es lo que un buen intérprete de la Biblia nunca debe hacer: introducir información al texto, introducir algo que el texto no está diciendo. Eso es malo, es dañino, porque alteramos la información de la palabra de Dios. Como ejemplo, si vamos a la palabra de Dios y ella nos dice a nosotros que debemos orar al Padre, Juan 14, 13 y 14. Eso es lo que nos dice, orar al Padre. Pero si alguien dice e introduce que hay que orar a un ángel, se está cometiendo un grave error y es algo que no debemos hacer. Otra palabra que debemos definir y debemos tomar en cuenta, que es muy valiosa, es la lógica. La lógica es como nosotros razonamos de forma correcta. Todo ser humano tiene la facultad de razonar y cuando llega a una edad, llega y puede percibir las cosas a través de la información y saber qué es correcto y qué no, a través de la razón. Es importante esto, que
nosotros utilicemos estas palabras. ¿Por qué? Dios es lógico y su palabra también lo es. Por lo tanto, la interpretación también debe ser lógica. Debemos saber que todo texto nos va a exigir a nosotros que saquemos un punto central, una sola conclusión. No podemos decir que dos personas vayan a un texto y difieran en lo que es la interpretación. ¿En qué sentido? En que difieran y den dos interpretaciones diferentes y que las dos sean correctas. No. La Biblia nos va a presentar una sola conclusión y es importante la lógica. La lógica excluye los puntos medios también. O es A o es B. Entonces es importante esto. Debemos saber que la lógica nos va a llevar a una respuesta absoluta. Pero si nosotros no tomamos la lógica como debe ser, nuestra imaginación nos va a variar una y otra vez. Entonces esto es de mucho cuidado. Es importante. A lo largo de la historia muchos hombres han hablado de la lógica. Si vemos como por ejemplo René Descartes decía unas palabras. Él mencionaba lo que es primero pienso y luego existo. Él hizo un método donde en ese método que se conoce como método cartesiano, él habló acerca de llegar con esta metodología a un conocimiento verdadero. Y él presentó varias reglas que en esas son como por ejemplo la regla de la evidencia, la del análisis, la de la síntesis y la de la comprobación. Sin embargo, en estas reglas, en la primera, cuando nos habla de la evidencia, nos da algo muy importante. Y es que no hay que aceptar algo como verdadero o falso hasta que se pruebe con evidencia. Y así se evita la prevención y la precipitación. Este es importante porque es un pensamiento muy lógico y que se puede tomar en cuenta. Nosotros no podemos llegar a decir que algo es falso o es verdadero sin antes considerar la evidencia. Si nosotros se nos presentan a alguien con un tema y nos dice si esto es verdadero o falso, nosotros debemos ir a la Biblia y la Biblia nos va a dar la evidencia de lo que es verdad y lo que hay que enseñar a las personas. Entonces, es algo que podemos tomar en cuenta. Es lógico. Ahora, hay algo muy importante, aparte de la lógica, es la definición de falacia. La falacia tiene que ver con engañar o mentir y es algo que muchas veces se utiliza escondiéndose debajo de una idea y se utiliza especialmente cuando se pone de manifiesto su falta de verdad o también son utilizadas comúnmente para desviar la atención. Muchas veces las personas cuando son caídos en la falsedad lo hacen porque no quieren reconocer la verdad o utilizan las falacias para aparentar que están en la verdad. Muchas veces también son utilizadas para achicar a las personas cuando se da un debate, por ejemplo, y se utilizan las falacias con ese fin. Es de mucho cuidado y es bueno conocerlas, como por ejemplo la falacia del francotirador, la del espantapájaros, la del alegato especial, la de la pista falsa, la falacia del silencio, ad hominem, ad baculum, ad populum, todas estas, ad verecundiam. Hay varias que podemos ir y averiguar y que son necesarias que tomemos la información de ellas, porque así vamos a aprender cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia o hablamos con alguien y vemos su interpretación y si no queremos aceptar ello y ver si esta persona utiliza falacias. Hay otra palabra que debemos conocer y es la del falso dilema.
El falso dilema o la falacia del falso dilema lo que involucra es una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles para llegar a una conclusión. Y la persona presenta esas dos evidencias o dos puntos de vista y dice, o es esta o es esta. Sin embargo, esto lo que nos da, o el falso dilema, se da a entender que cuando la persona utiliza solamente estas dos opciones, como que solo estas hay. Pero cuando en realidad se hace un estudio, se presenta que existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra. Otras que podemos considerar son la palabra anti. Este prefijo es muy utilizado comúnmente, que lo que hace saber es cuando alguien está en contra de algo, que se opone a algo o a muchas cosas de Dios. Como por ejemplo, si nosotros vemos esta palabra y decimos, uy, anticristo, la palabra anticristo, debemos considerar los contextos de la Biblia, sí. Pero esta palabra anticristo es estar en contra de Cristo. Una persona puede estar en contra de Cristo cuando no hace su voluntad. Una persona está en contra de Cristo cuando no le obedece. Una persona puede estar en contra de Cristo cuando realmente está rechazando todo lo que Él dice. Cuando blasfema, está en contra de Cristo. Es un ejemplo. La palabra liberal, esta es otra palabra. Esta palabra en religión se utiliza mucho con una connotación que tiene que ver con ignorar la ley de Dios y hacer lo que quiera, no respetando los parámetros de Dios. Se salen para hacer lo que quieran. Y esto es algo de mucho cuidado. Así que vamos a conocer que esto no es bueno y vamos a ver que a lo largo de estas lecciones vamos a aprender lo que hay que quedarnos. Y cuando no se hace de esta manera, se puede caer en el error de ser una persona liberal o tener una tendencia liberal en cuanto a no respetar la ley de Dios. Vamos a ver en estos momentos, si comprendemos estas definiciones, lo que es un buen intérprete debe reconocer la autoridad bíblica. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hablamos de la autoridad bíblica, nosotros como seres humanos, ni ninguna iglesia, ni ninguna institución humana determina qué es la autoridad bíblica. Nosotros no determinamos la autoridad bíblica. Nosotros lo que hacemos es reconocer la autoridad bíblica. Entonces esto lo debemos tomar en cuenta. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, la misma escritura nos va a dar esta información y vamos a aprender a reconocer la autoridad bíblica cuando se expresa en mandamientos directos, cuando se expresa en ejemplos aprobados, cuando vemos la implicación o lo que nosotros hacemos. El texto implica, nosotros inferimos. Y también lo que es el silencio de la Biblia. Vamos a aprender esto. Sin embargo, antes de ver cada uno de estos puntos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esto es algo que reconocemos nosotros. Y debemos tomar en cuenta que tanto el mandamiento directo, el ejemplo aprobado, la implicación necesaria o la inferencia y el silencio, esto es importante y cada uno de estos, tanto uno como el otro, son totalmente autoritativos y deben ser respetados
por cada uno de nosotros. Veamos cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos que la autoridad, pues vamos a ver que se va a presentar en mandamientos directos. ¿Qué es un mandamiento directo? Un mandamiento directo lo que hace es decirnos la regla de cómo se hace. Si hablamos a diferencia del ejemplo aprobado, el mandamiento directo es cómo se hace. El ejemplo aprobado es un ejemplo de cómo se hace este mandamiento. Entonces es importante consideremos esto. Nos dice la regla cómo se hace, el mandamiento directo, y el ejemplo aprobado nos dice o nos presenta a nosotros de cómo se realiza ese mandamiento. Entonces es importante que lo consideremos. Los mandamientos directos generalmente son muy claros. Entonces debemos considerar ello. Y podemos ver ejemplos de mandamientos directos. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, cuando Jesús le habla a los discípulos y dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es imperativo, como les dice, id y haced. De manera directa les está dando el mandato. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 2, 38, cuando a Pedro le preguntan, o ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno. Ahí directamente se les está diciendo: arrepiéntanse y bautícese en cada uno. Es importante esto. Podemos encontrar de diferente manera. Cuando hablamos como los textos que dicen en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, encontramos allí donde dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin iras ni contienda. Aquí podemos ver cómo en este texto se presenta esta palabra aquí que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que quiere que todos los hombres, donde aquí la palabra en el lenguaje original en griego, que es aner o andras, lo que da a entender es hombre, varón, género masculino, donde aquí se le está dando de manera directa: quiero que los hombres oren en todo lugar. Directamente se está diciendo esto. Nosotros debemos reconocer este mandamiento y debemos acatarlo. Debemos sujetarnos a lo que nos dice la Biblia. Otro ejemplo, y en el mismo contexto ahí, en la primera carta de Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 12, el apóstol Pablo empieza a hablar aquí de las mujeres. Primero les dice cómo debían vestirse y cómo andar, pero también les dice que no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Hombre ahí, varón. Esta frase es importante considerarla con un negativo o un adverbio negativo absoluto, estando aquí directamente que no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Es importante considerar esto nosotros? Sí. ¿Por qué razón? Porque reconocemos que es un mandamiento y es expresado de manera directa. Podemos ver otros textos. Si vamos a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18, les dice a ellos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra también se encuentra en imperativo y aquí nos está dando la información de que es mandato, que debemos crecer, debemos avanzar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Santiago en esta carta práctica, en el capítulo 1, versículo 22,
también les dice a ellos: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí de manera directa se les está diciendo: sean cristianos prácticos, sean hacedores de la palabra. Podemos ver cómo también Ananías, cuando está con Saulo, allá en Hechos 22:16, que Pablo hace o cuenta su conversión, que lo vemos en Hechos capítulo 9, pero allí él dice que Ananías, o cuenta la historia ahí, donde Lucas recopila esta información, dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Entonces es importante, aquí de manera imperativa se ven estas palabras. Así que es necesario tomar en cuenta cómo de forma directa, de forma clara, se le está diciendo lo que debe hacer. Y nosotros debemos considerar esto también. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a él: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Instrucción. Es importante aquí, de manera imperativa, se dice esto. En Tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 15, les dice: ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Ninguno pague. Ahí de manera directa les está diciendo: no paguen mal por mal. Si ustedes le hacen algo malo, no hagan lo malo, no devuelvan el mal. Entonces es algo que nosotros debemos ver allí en los textos y debemos considerar. Ahora, vamos a aprender en esto la importancia de que cuando se utilizan estas palabras de forma directa, se debe tomar lo que el texto nos dice allí. El texto allí nos da a nosotros buena información. Si vimos los primeros ejemplos, vimos que se nos dice: id y haced discípulos. Sí, pero se le está diciendo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está ahí como mandato. En Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Está toda esa información allí. Se debe hacer porque aplica para nosotros hoy. Ahora, como podemos ver otros textos, los hombres, allá en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. Se debe hacer. Todos los hombres deben orar. Sí. ¿En dónde? Todo lugar. Se debe considerar lo que habla allí el texto y debemos hacerlo. Ahora, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Se debe considerar todo lo que este texto nos dice? Sí, se debe considerar. No debe hacerlo, no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. No lo debe hacer. Es necesario esto. Toda esta información se debe tomar en cuenta cuando se da lo que es el mandato directo. Ahora, podemos siempre tomar en cuenta algo. Cuando nosotros vamos a un texto y vemos mandatos de forma directa, debemos preguntarnos: ¿este mandamiento aplica para mí? Porque podemos ver textos de manera directa en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no aplica para nosotros hoy. Y es importante que consideremos esto, que en otras lecciones vamos a abarcar un poco más sobre ello. Debemos preguntarnos: ¿qué es lo que este mandamiento incluye?
¿Qué es lo que yo debo hacer de este mandamiento? También debemos preguntarnos, ¿qué es lo que este mandamiento no incluye hoy? ¿Qué es lo que este mandamiento yo sí debo hacer, pero qué es lo que no incluye? Siempre debemos estar haciéndonos preguntas. Siempre debemos considerar lo que son las preguntas. Ahora, cuando hablamos de lo que es la autoridad que se presenta en ejemplos aprobados, recordamos que la Biblia nos da ejemplos de cómo se ha practicado los mandamientos que se han dado de manera directa. La Biblia a lo largo de la historia nos va a mencionar en diferentes libros cómo se realizaban la adoración, cómo se reunían, cómo predicaban, cómo servían, cómo preparaban obreros. Nos va a presentar mucha información que podemos tomar en cuenta, cómo crecían las congregaciones, todo esto, y debe ser valorado por nosotros. Veamos algunos ejemplos de ejemplos aprobados. En Hechos 27, aquí se nos presenta que ellos estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Aquí ellos estaban reunidos para la cena. ¿Cuál es el ejemplo que tomamos aquí y que es autoritativo? Bueno, ellos lo hacían cada primer día de la semana. Si ellos lo hacían en cada primer día de la semana, nosotros debemos hacerlo también. Como por ejemplo, en el Nuevo Testamento se presenta que para la iglesia como mandamiento, y aquí como ejemplo aprobado, la ofrenda. Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada uno ponga aparte, dice el texto. Cada uno ponga aparte para que cuando yo llegue no se recojan más ofrendas. Este texto nos va a dar la información que dice cada primer día de la semana, dice el texto, nos va a decir que cada uno ponga aparte y nos va a decir también según haya prosperado. Entonces, debemos tomar aquí este ejemplo. Ellos lo hacían en cuanto a la ofrenda para los santos. Cada primer día de la semana, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué ejemplo tomamos nosotros? De la misma manera que le ordenaron a las iglesias de Galacia. Este ejemplo que ellos debían seguir y nosotros también. Cada primer día de la semana, sí. Según haya prosperado, sí, cada uno. Entonces debemos tomarlo allí también. Podemos tomar de ejemplo también lo que es el texto de Hechos 8:26, donde aquí vamos a ver lo que es el bautismo. Si bien es cierto, solo la etimología nos presenta a nosotros que el bautismo es sumergir bajo agua. Pero aquí podemos ver cómo en su contexto, que estaban Felipe y el etíope, que es el eunuco, le dice que cuando iban por el desierto, dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese texto vemos que basado en la respuesta que el etíope le da, dice que mandó a parar el carruaje y ambos se bajaron. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que ambos descendieron al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Y después salieron de allí. Entonces quiere decir que había agua, que había bastante agua. Y si bajaron al agua es con un propósito. Aquí nos da ejemplos para entender que una persona debía de bautizarlo. Aquí nos da ejemplo a nosotros que había bastante agua. Aquí nos da ejemplo que la persona que fue bautizada tenía la facultad de razonar. Entonces es importante que consideremos nosotros este mandato. Es importante ver aquí cómo un cristiano, un hombre de Dios, está haciendo este trabajo. Ahora,
También podemos hablar de Colosenses. En cuanto a cantar, Colosenses 3:16, que nos dice que la palabra abunde en vuestros corazones. Dice el texto que con toda sabiduría, ¿para qué? Para enseñarnos y exhortándonos unos a otros, cantando con gracia, con cantos e himnos y salmos, ¿verdad? Con cantos, salmos e himnos espirituales. Este texto nos da una información donde vemos que reunidos cantaban. Reunidos. ¿Por qué? Porque aquí dice unos a otros, unos a otros. No podemos cantar en el sentido de adorar y enseñarnos y exhortándonos unos a otros si no estamos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí nos va a dar un ejemplo de ello que podemos tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la autoridad bíblica, también podemos considerar lo que es la implicación o inferencia. Esta es una información que la deducimos o concluimos a través de la evidencia que el texto nos va a dar. Aquí vamos a ver que en los textos hay una implicación y que nosotros podemos inferir. Como por ejemplo, Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si bien es cierto, la segunda parte resume lo que dice la primera parte. Pero la primera parte nos dice a nosotros: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es la implicación ahí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El texto nos implica a nosotros que entonces la persona que no cree y no fuese bautizada no será salvo, porque es lo que la Biblia nos enseña hoy. Esto es un ejemplo. La inferencia es sacar una consecuencia de otra. Es que uno lo deduce por consecuencia de la evidencia que encontramos en el texto. Es así, la inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones, a partir de premisas. Entonces, esto es importante. La inferencia siempre surge a partir de una evaluación y que nosotros le vamos a hacer al texto. Déjenme darle otros ejemplos. Si nosotros vamos a lo que es la Biblia, podemos encontrar textos como allá en 1 Corintios 15:17, donde dice: y si no resucitó, entonces la fe es vana. Entonces, ¿cuál es aquí la idea de Pablo? Bueno, Jesús resucitó. ¿Cuál es la implicación? Si no hubiese resucitado, sería vano. Pero como sí resucitó, entonces no es vano. Entonces esto es importante. Consideremos lo que son las inferencias. Ahora, la autoridad también debemos considerar lo que es el silencio. El silencio, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es reconocer y hacer lo que la Biblia dice solamente. El silencio, cuando la Biblia no dice algo, debemos saber que el silencio no es permisivo sobre el mandamiento. Es de considerar eso. No es permisivo sobre el mandamiento. Nosotros no podemos agregarle algo a lo que está diciendo la Biblia. Si la Biblia dice que en la cena, Mateo 26 en adelante, es con el pan y el jugo de uva, y que esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros no podemos agregarle pan, decimos pan, jugo de uvas y una naranja, porque no es lo que la Biblia está diciendo que debemos hacer. Es de mucho cuidado que nosotros consideremos esto. En otras palabras, el silencio no es permisivo para agregarle algo más al mandamiento cuando explícitamente se nos dice o se nos da ejemplo de cómo hacerlo. El silencio lo que trata es que cuando dice algo,
nosotros cumplimos porque hemos reconocido esa autoridad que nos presenta la Biblia. Entonces es importante esto. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Dios dice que se debe cantar, pero alguien podrá decir, bueno, Él no está diciendo que no se puede cantar con instrumentos. Pero cuando Dios dice cantar, en el texto está diciendo lo que se debe hacer. Automáticamente, al decir lo que se debe hacer, excluye lo que no se debe hacer. Ese vacío, esas letras que nosotros no vemos ahí, es el silencio y se debe respetar porque no es permisivo. Ahora, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del silencio, debemos ver algunos ejemplos también que nos van a presentar una mayor idea para entenderlo. Si nosotros vamos al texto allá en Levítico capítulo 10, vemos cómo ya todo se había oficiado, pero Nadab y Abiud, ellos tomaron un fuego extraño y lo pusieron en su incensario. Ellos no lo tomaron del altar del holocausto y ellos lo ofrecieron en el altar del incienso. Ellos al hacer esto, ellos fueron castigados, quedaron ahí totalmente quemados. Dios los consumió. Ahora, ellos tenían que tomar los carbones del altar, pero ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué nos da esto a entender? Bueno, que estas personas no respetaron el silencio. Sabemos que la implicación de este texto y que podemos ver allí que probablemente estas personas venían pues tomados en el sentido de que el texto en los versículos más adelante nos presentan que él le dice a estas personas, Moisés le dice a Aarón, que no se debía beber, que no se debía tomar. Entonces, aquí la implicación es que esto pasó por consecuencia de ello, pero ellos no respetaron el silencio. Ellos no debían ofrecer esto, no debían tomar esto, porque ellos no tenían el permiso para hacerlo y no era ellos lo que debían de hacerlo. Es importante eso. Ahora, debemos considerar que el silencio es presentado de diferentes maneras. Un ejemplo, el silencio específico es donde Dios nos da una demanda clara, específica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos demanda algo claro, específico, eso se hace. Eso es lo que se debe hacer. Por ejemplo, si Dios dice que debemos bautizar a las personas para el perdón de pecados, ese es el mandato, bautizar para el perdón de pecados. Pero si una persona dice, bueno, vamos a bautizar, pero para otra cosa, no para eso, es allí donde se cae en el grave error de violar el mandato y no respetar el silencio que el texto nos da. Otro ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 16, vemos ahí donde Dios le dijo a Noé que hiciera un arca de madera de gofer. Dios fue específico, haga el arca de madera de gofer. Eso es específico. Pero ¿qué pasa si Noé no hubiese respetado ese mandamiento específico y el silencio de no utilizar otro material y hubiese utilizado otro tipo de madera? No hubiese respetado el mandamiento específico que se le dio. Y aquí ese silencio que él no respeta hubiese tenido graves problemas. Pero esto debe ser considerado por nosotros. Cuando Dios no menciona también aspectos específicos, como por ejemplo, en este texto hay algo que debemos tomar. Cuando Dios no es específico,
podemos hacer uso de nuestro propio juicio. Aquí vamos a ver cómo podemos utilizar lo que es el sentido común. Y vamos a hablar un poco de esto, entendiendo ya estos puntos. Vamos a ver que el sentido común es necesario. ¿Cuándo podemos usar el sentido común? Nosotros siempre usamos eso, pero cuando en ese sentido común, esa manera de razonar, podemos hacer algo bajo nuestro propio juicio, opinión, sin que viole la escritura. Bueno, es eso. Nosotros podemos usarlo siempre y cuando no viole el mandamiento. Eso es así. Siempre y cuando no viole lo que la Biblia dice. Y nosotros debemos preguntarnos siempre. Se debe preguntar así. Se debe hacer preguntas al mandato. Bueno, el mandato me dice que debo hacerlo así. Entonces yo debo hacerlo con este material. No puedo usar otro material. ¿Qué material me está diciendo el texto? Madera de gofer. Bueno, esto sí me dice lo que debo usar, el mandamiento. Pero que le pregunte, o que Noé se hubiese dicho, bueno, el mandamiento específico es madera de gofer. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer para avanzar o hacerlo más fácil? Es allí donde entra la opinión y el juicio de la persona. Él pudo haber dicho, bueno, voy a usar una herramienta que me facilite cortar esto más rápido, utilizar ciertas bases para extender esa madera y que le sea más fácil hacer los cortes. Todo eso, pero debía de respetar el mandamiento directo. Nosotros debemos también hacer preguntas al sentido común y poner ejemplos para saberlo. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos que vamos a comprender cuando hablamos de esto. Si nosotros vemos, hay ejemplos de lo que Dios ha especificado, pero tenemos esa libertad. Si bien es cierto, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, el mandamiento es cantar con el corazón, hacer melodía con el corazón. Y aquí es específico. Pablo dice hay que cantar. Tiene que provenir o venir de nuestro corazón, haciendo melodía en nuestro cerebro. Cantar es como le ofrecemos a Dios. Entonces, es aquí donde vemos esta importancia. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, podemos tomar en cuenta que el texto nos está diciendo a nosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Es la información que nos da a nosotros, son específicos. Y también se nos presentan palabras, y entendiendo por la palabra salmo, que eso es algo que debe sonar de nosotros. La melodía está en nuestro corazón, nuestra mente. Es específico, es cantando y alabando con vuestro corazón. Efesios 5:19. Ahora, nosotros tomamos esto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que nosotros podemos utilizar el sentido común? Bueno, podemos aquí hacernos las preguntas. ¿Qué debemos hacer y qué no? ¿Qué debemos hacer? Es cantar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si bien es cierto, aquí nosotros podemos utilizar el sentido común. Debemos cantar y con estos salmos. Lo podemos hacer de pie o lo podemos hacer sentado. Podemos hacer utilizando himnarios o un proyector que refleje la información de todo el canto para cantar. No viola el mandamiento porque el mandamiento es cantar. Eso nos está facilitando a nosotros la manera en nos va a facilitar a nosotros
cómo debemos cantar. Entonces eso es importante. Siempre es necesario tomar en cuenta las preguntas. Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 de Timoteo 2:2, este texto nos dice a nosotros cómo Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, aquí en este texto, nosotros podemos ver el mandamiento. El mandamiento es que lo que se escuchó, doctrina, ¿sí? Esto es el encargo que enseña a otros. ¿A quiénes? A hombres fieles. A hombres fieles. Y que le enseñen a quiénes, a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para que ellos enseñen a otros. Pero debemos preguntarnos, ¿cuándo no viola el mandamiento? ¿Cuándo no viola el mandamiento? ¿Usar una pizarra o un proyector para enseñar a otros viola el mandamiento? No. Si yo uso una tablet o una laptop para tener la información y enseñarle a otros, o un libro de notas, ¿viola el mandamiento? No, porque sigo enseñando, estoy enseñando y es a otros. Ahora, si voy a enseñar a otros, instruir a hombres para que enseñen a otros, y uso el mismo local que tenemos la congregación, ¿viola el mandamiento? No. Y si ese local es muy pequeño y uso un local que está a la par, porque es más grande y apropiado, ¿viola el mandamiento? No. Y si uso sillas para que aquellas personas a quienes se van a preparar, pupitres, mesas, archiveros para tener la información ahí cerca, ¿viola el mandamiento? No. Ahora, si vamos a enseñar varios y tenemos varias personas fieles que desean enseñar a otros y hacemos 4 aulas para enseñar diferentes temas, ¿viola el mandamiento? No, no lo viola en lo absoluto. Y si utilizamos un método para enseñar a estas personas con 2 años y darles 64 cursos, 72 cursos, ¿viola el mandamiento? No. Usar un papel al final dándole al estudiante como diciéndole: usted llevó estos cursos con nosotros, hermano, usted llegó y fue fiel y obtuvo estas enseñanzas con nosotros, y aquí este documento lo que hace nada más es mostrar que usted fue enseñado por nosotros. ¿Viola el mandamiento? No lo hace. Entonces es importante esto. Usar una estructura de una semana, de 8:30 a 4, ¿viola el mandamiento? No lo hace tampoco. Entonces esto es importante. Eso no lo hace. Ahora, podemos considerar también lo siguiente. Si usamos un orden para llevar las notas o el rendimiento de ellos, viendo que van aprendiendo un examen y ver que realmente van creciendo, y damos esa enseñanza, ¿viola el mandamiento? No, es enseñar. Es obvio que no viola en lo absoluto el mandamiento. El mandamiento es por cristianos. ¿Timoteo era cristiano? Sí. Blanco es, gallina lo pone. Lo que escuchó de todas las enseñanzas de Pablo a cristianos idóneos para enseñar a otros. Es aquí lo que vemos en el texto. Ahora, cuando sí viola el mandamiento y donde ese sentido común o opinión puede fallar,
Bueno, ¿qué pasa si la persona se le da a enseñar a alguien que no es miembro de la iglesia de Cristo para que enseñe Biblia y los prepare para que prediquen y enseñen a otros? No es lo que el texto dice. Timoteo era cristiano y era preparado. Si se le da a un instructor que no está preparado para enseñar a otros, no tiene bases, no va a ser preciso, va a respetar la Biblia, viola mandamientos, sí, es de mucho cuidado. Un hermano que no ha sido preparado por hermanos para enseñar a otros, viola el mandamiento. Bueno, imagínese que una persona no haya sido preparada. Yo me imagino una congregación bien formada y que los ancianos allí ocupen un predicador y quieran decirle a alguien que enseñe ahí como predicador, y la persona llegue y le diga: no, yo no he sido preparado por ningún hermano. Si no ha sido preparado por ningún hermano, si no ha tenido esta información, ¿quién ha visto que él es fiel? ¿Quién ha visto que él es idóneo para enseñar a otros? No se ha visto como tal. Entonces, esto es de mucho cuidado. No se ha visto, entonces es importante considerar esto. Ahora, un instructor que se encuentra en pecado, si se pone, viola el mandamiento, sí. Un instructor que enseña falsa doctrina, ¿se va a poner para que enseñe a otros? No, no es fiel a la Biblia. ¿Viola el mandamiento? Claro que sí, viola el mandamiento. Usar falsas doctrinas, haciéndolas pasar por sana doctrina, ¿viola el mandamiento? Sí. Encargar a hombres que no son fieles para preparar a otros, ¿viola el mandamiento? Sí. Encargar a hombres que no son idóneos para enseñar a otros actos, ¿viola el mandamiento? Sí, porque el texto está siendo directo lo que él debía hacer. Entonces, debemos tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice siempre. Tomemos en cuenta cuando la Biblia nos expresa y reconozcamos los mandamientos de forma directa, clara, los ejemplos aprobados, la inferencia y el silencio. Recordemos cómo es expresado los mandatos y qué sí y qué no podemos hacer. Tengamos cuidado cuando usamos el sentido común o cuando usamos nuestro propio juicio para hacer algo con el fin de realizarlo de la mejor manera. Recordemos siempre preguntar: ¿esto que hacemos viola el mandamiento? Debe estar allí. Ahora, veamos lo siguiente. Para ser un buen intérprete, debemos considerar los mandamientos de la Biblia. ¿Qué podemos ver aquí? Mandamientos morales y religiosos, mandamientos en positivo y en negativo, mandamientos generales y específicos, mandamientos limitados y universales, mandamientos temporales y no temporales. Veamos qué es esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Bueno, cuando hablamos de morales, son mandamientos que se dan por siempre, como por ejemplo el matrimonio. Es lo mismo desde Adán y Eva hasta hoy. Es instituido por Dios y hemos hablado esto en la lección anterior, ¿sí? El código moral de Dios no cambia. Ahora, ¿cuáles son los religiosos? Bueno, los religiosos, cuando decimos esta palabra, son específicos para un grupo. Por ejemplo, si hablamos de los mandamientos de adoración, sí cambian totalmente en cuanto a nuestra adoración hoy. ¿Y cómo es que cambia? Bueno, en el Antiguo Testamento había un tipo de adoración
que realizaba el pueblo de Israel ya culminó. Ahora, en el Nuevo Testamento es para la iglesia y es permanente la adoración. Cambian en el sentido de Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diezmo era un mandamiento con propósitos. Deuteronomio 14:23, y era para el pueblo de Israel el mandato. En el Nuevo Testamento, eso no es un mandamiento. Vemos lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 7:5, 12 y 18, o Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. En el Nuevo Testamento se nos muestra la ofrenda para los santos. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Este texto nos presenta a nosotros la información que es diferente. No se presenta un monto específico como en el Antiguo Testamento se presentaba, que aquellas personas debían dar algo específico de lo que eran productos comestibles. En el Nuevo Testamento se nos da la información de que debe ser según haya prosperado. También encontramos otra información cuando hablamos de mandamientos en positivo y en negativo. ¿Qué se refiere a esto? Los mandamientos positivos nos dicen qué hacer y de hacer discípulos. Son positivos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Arrepiéntase y bautícese. Eso es. Los negativos nos dicen lo que no debemos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los mandamientos o en el antiguo pacto, 8 de los 10 mandamientos fueron negativos. No matarás, no robarás, no harás esto. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos. Hebreos 10:25. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándoos unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. Son presentados así. Esto es de considerar, esto es de tomar en cuenta. También hay mandamientos que son generales y específicos. ¿Qué me refiero con específicos? La diferencia general y específico vemos en un texto, como por ejemplo, primera de Corintios 16, 1 y 2, nos dice dar como el Señor os haya prosperado. Aquí no es específico. En la ley de Moisés vemos que sí fue específico. En el Nuevo Testamento Dios no quiso poner números específicos, pero sí es específico el día que se debe realizar, que es el domingo. Sí es específico que debe hacerlo cada uno de los cristianos. Sí es específico que cada uno debe hacerlo según haya prosperado. Ahora, los mandamientos universales o limitados. Si nosotros vemos el mandamiento que se le dio a Noé de construir el arca, ese mandamiento era limitado porque solo era para él. Entonces siempre debemos tener cuidado cuando algo aplica para mí. La ley de Moisés era limitada, solo era para el pueblo de Israel. Hoy no aplica. El matrimonio es una institución universal y sus mandatos son universales. Los mandamientos de la iglesia son universales. Es importante eso. Ahora, cuando hablamos de este otro punto que vamos a ver aquí, de temporales y no temporales, ¿cuáles son estos? Como vimos, la ley de Moisés fue temporal. Colosenses 2:14 quedó clavada en la cruz. Ya no está esta ley, ya fue quitada. Ahora, la ley de Cristo no es temporal. Es importante esto. Existen muchas cosas en la Biblia que se dieron y fueron temporales.
Los dones milagrosos se dieron, pero fueron temporales. Si nosotros vemos un texto como Hechos 2:38, Hechos 2:38 en la parte B, cuando a ellos se les dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que de hecho pueden ver en uno de los artículos que se encuentra en el blog personal sobre este tema, esta palabra ahí lo que hace entender es don milagroso. Y aquí debemos entender algo. Esto era temporal y esto se daba por imposición de manos de los apóstoles. Podemos ver ejemplos. Hechos capítulo 8, del 15 al 24. Y allí vamos a aprender lo que la Biblia nos dice. Oficios también que se daban por dotación milagrosa. Efesios 4, del 9 al 11. Vemos que estos oficios, lo que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, al principio fue así, pero unos de ellos fueron temporales, lo que son apóstoles y profetas. Hoy no hay apóstoles y profetas, pero sabemos que hay oficios que hoy están y que no son dados de esta manera, como lo que son los evangelistas, como lo que son los ancianos. Entonces es importante considerar también cuando algo es así y cuando no. ¿Por qué sabemos esta información? Si hablamos, por ejemplo, de la ley de Moisés que fue temporal, Colosenses 2:14. Si hablamos de los dones milagrosos, podemos saber que cuando hablamos de estos, 1 Corintios 13, que nos habla de la permanencia del amor, nos presenta aquí la transición de los dones. Y en este capítulo, en el 13, del 8 al 10, se nos presenta a nosotros esto. Ya vino lo perfecto, esto se iba a acabar, ya se acabó. Hoy ya tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de oficios, ¿por qué estos no están? Bueno, los apóstoles en Hechos capítulo 1, del 21 en adelante o 22 en adelante, podemos ver cómo aquellas personas estaban hablando acerca de qué era lo que debía tener un apóstol o una persona para ser considerado así. Esta persona debía haber estado con Jesús todo el tiempo que él anduvo, dar testimonio de eso, de su bautismo hasta su ascensión. Esta persona debía ser escogido también. Entonces, hoy una persona no puede hacer eso porque no ha estado allí con Jesús, no estuvo en el momento del bautismo, no estuvo en el momento de su ascensión y no ha sido escogido por él, porque Dios hoy no trabaja de manera milagrosa, sino por medio de su providencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos otros oficios, como los profetas, un profeta hablaba en vez de Dios y hablaba esta información, primero que era verbal, era de manera milagrosa. ¿Por qué no hay profetas que hablen en vez de Dios en este sentido? Porque ya la revelación está completa y hoy a través de la palabra lo que tenemos ahí es suficiente, es suficiente, es necesario comprender esto y está lo necesario. Recuerden, 1 Corintios 13, versículo 10. Ahora, debemos tener cuidado aquí con esto, pero debemos considerar siempre, pero siempre, cuando nosotros vamos a ver los mandamientos. En estos momentos hemos estado viendo lo que es, entonces, lo que es definiciones que debemos conocer. Hemos estado viendo que debemos reconocer la autoridad de la Biblia y también que debemos considerar los mandamientos de la Biblia. Espero que esta lección pueda servir a todos y con el propósito
de que siempre tomemos en cuenta lo que la Biblia nos da. Siempre vayamos a la Biblia, que la Biblia nos dé la información y que nosotros obedezcamos a ella. Tengamos cuidado cuando usamos el sentido común. Espero que esta lección haya sido de provecho. Espero haber sido preciso. Espero haber respetado la palabra de Dios como tal. Y cualquier pregunta que tengan o objeción, estoy para servirles. Que Dios les bendiga.